Seguimos dialogando en esta jornada con distintos actores de la política, del quehacer social, político, institucional de Santa Fe. Estamos con Julián Martínez, recientemente electo concejal por la Unión Cívica Radical. Y hablando de la Unión Cívica Radical, Julián, 40 años de democracia, es un momento para hacer balances en esta Argentina donde está todo por hacerse, ¿no? Todavía. Sí, totalmente, Luis. Primero, gracias por la invitación. Siempre sabés que es un placer de poder conversar un ratito con vos. Y como bien lo decías, es un aniversario importante para los radicales, pero para la sociedad argentina en general. Nosotros el 30 de octubre, hace algunos días, hicimos un acto que se replicó en diferentes plazas de diferentes ciudades de la Argentina, donde reivindicábamos un poco ese legado que intentamos recoger los radicales, pero los argentinos en general, de Raúl Alfonsín, donde nos hablaba de la democracia, nos hablaba de la convivencia en paz, del debate respetuoso, como decía ese eslogan, es una entrada a la vida, no es una salida electoral, es una entrada a la vida. Y eso me parece que a 40 años yo soy un hijo de la democracia, no claro. Viví. El otro día lo charlaba con mi papá. Yo tengo mi abuela, por ejemplo, que vivió más tiempo en dictadura de su vida que en democracia. Después está mi papá y mi mamá, que tienen más tiempo en democracia que en dictadura. Y yo, por ejemplo, que solamente viví afortunadamente en democracia y esperamos que así sea por muchos años, para siempre. Seguro, no, es un valor a poner sobre la mesa, es algo muy positivo. Y también es el consenso sobre esta necesidad de evitar en el futuro la violencia, ¿no? Como método de dirimir diferencias políticas, diferencias sobre visiones del país. Esto me parece que también ha sido sano. Vos hablabas de Alfonsín, por supuesto que es el último liderazgo fuerte del radicalismo, pero el radicalismo, la UCR es un partido centenario con grandes líderes. Hablamos de Alem Irigoyen, Alvear, Balbín, Ilia, gente que ha dejado su huella, ¿no? Cada uno con sus particularidades, con sus hechos a destacar, por supuesto, con sus claroscuros, como cualquier liderazgo político de cualquier partido, ¿no? Pero digo, es un partido centenario donde toda esa trayectoria también suma, ¿no? Es un cúmulo, es un capital importante para tener en cuenta en lo que es el presente y el futuro. Sí, estamos hablando del partido más antiguo de Latinoamérica. Y de todos esos dirigentes que mencionabas, lo más importante desde mi punto de vista que tuvieron es que supieron interpretar cuáles eran las necesidades de esa época. Alem fundando el radicalismo, junto con un legado que después, a pesar de sus controversias, Hipólito Yrigoyen recoge para que pueda existir el sufragio universal. Y llevando después un programa de gobierno que le permitió a la Argentina poder tener una preponderancia internacional interesante. Marcelo Torquato de Alvear también, que fue presidente. Arturo Illia, que fue un presidente que sancionó, por ejemplo, el artículo 14 bis. Se promulgó el 14 bis durante su mandato. La ley de salario mínimo vital y móvil. Presupuesto en educación récord en toda la historia argentina. Bueno, ni hablar lo que pasó en la política petrolera, con las farmacéuticas también. Un gran presidente. Y Raúl Alfonsín, que terminó después de 53 años de democracia interrumpida por golpes, por proscripciones, tanto el radicalismo como el justicialismo, las dos fuerzas más importantes que tenemos políticas, han sufrido persecuciones, proscripciones. Y Alfonsín se propuso convocando, él decía, no hay antirradicales, ni peronistas, ni antiperonistas. Hay argentinos que lo que quieren es
constituir la Unión Nacional. Claro. Y eso me parece que es un desafío que todas las generaciones argentinas tienen que encarar en términos políticos, pero también no solamente para los que hacemos política, sino también para convivir en las diferentes ciudades. Yo te doy un ejemplo, Luis. Pensemos en un estudiante que empezó la secundaria en el año 84, ¿no? Culminó sus estudios secundarios en el 91. Del 84 al 91, no, perdón, en el 89, ¿no? Del 84, 88, 89. Sí, sí. La última vez que eso había ocurrido, que un estudiante había hecho la secundaria en democracia, antes del 84, había sido del 47 al 54 o al 52. La última vez. Ni hablar una persona que hizo la primaria y la secundaria en democracia. Una persona que inició la primaria en el 84, terminó su secundaria en los años 90, ahí nos tendríamos que remontar a 1917 para una persona, un argentino, una argentina que inició la educación primaria en democracia y terminó los estudios secundarios en democracia. Por lo cual, digamos, eso, si uno lo piensa en esos términos, y estamos hablando de nada más y nada menos que la educación en un contexto democrático, me parece que el país todavía tiene mucho para crecer, obviamente. Yo reniego mucho cuando dicen la democracia tiene deudas con la sociedad. No, la democracia no tiene deudas con la sociedad. En todo caso es la sociedad o buena parte de la dirigencia política que todavía no ha podido dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad, ¿no? Que no son problemas de la democracia. Esta esperanza que decía Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, es una guía, pero no es que son problemas intrínsecos de la democracia. Entonces eso creo que es un debate también incluso conceptual que me parece interesante poder abordarlo. Claro, claro, claro. Es interesante hablar de valores. En un momento vos mencionabas la educación, ¿no? Como un pilar fundante que lo ha sido a lo largo de la historia nacional, ¿no? Porque si uno piensa en la historia educativa argentina, un país que después de las guerras civiles, con la sanción de la ley 1420, de la educación gratuita, libre, en Argentina, bueno, sacó del analfabetismo al 80% de la población desde el Estado, ¿no? Y bueno, después distintas etapas, la reforma del 18, el peronismo con la gratuidad, bueno, los distintos momentos de la ciencia nacional. ¿Qué pensás cuando hay dirigentes que ponen en tela de juicio eso, ¿no? Porque son valores que pareciera que fueran universales, pero no es así, ¿no? Por lo menos algunos actores sí hablan de privatizar la educación, hablan de cuestionar esto que nos dio muchos resultados, ¿no? También. Sí, la verdad que en términos personales siento mucha tristeza cuando escucho a algunos actores criticar o pararse encima de esos temas de la manera en que lo hacen. Yo soy un hijo de la educación pública, en una escuela de barrio y después de la educación pública en una escuela técnica, donde yo soy técnico químico. Y con lo que significó el desmantelamiento de las escuelas técnicas durante el menemismo. Durante el menemismo, exacto. Pero bueno, después tuvo un paso por la universidad también. La Universidad Argentina, ¿cuántos premios Nobel les ha dado? ¿4 o 5? No lo tengo ahora registrados, pero son 4 o 5. Son varios. Son varios. Al menos 3. Entonces, ¿viste? ¿Con qué criterio una persona se para a defenestrar a la educación pública? Que tendrá, obviamente, sus cosas para corregir, como todo, pero de ninguna manera descalificar el conocimiento de los argentinos y las argentinas, adquirido en la formación pública, reconocido a nivel internacional. Nosotros tenemos la Universidad Nacional del Litoral, que es de las más prestigiosas en la región latinoamericana, la UBA en Buenos Aires también. Digamos, me parece, por lo cual cuando alguien critica la educación pública, primero que es algo totalmente inconsistente el planteo, y como bien lo decís, esas cosas que parecen naturalizadas, en algún punto evidentemente no lo son tanto y tenemos que estar
todos los que creemos en la educación pública, los que creemos en un rol del Estado activo, intentando mejorar o dándole herramientas a los ciudadanos para poder progresar, para poder desarrollar su proyecto de vida. Hay que defenderlo y hay que estar ahí atento porque siempre hay alguien que lo está cuestionando, lo está amenazando y eso en algún punto siempre es perjudicial. Entonces me parece que estamos, conozco muchos dirigentes del radicalismo sobre todo que están también con ese pensamiento, un pensamiento histórico, pero que me parece importante me parece muy interesante que me hagas la pregunta. Sí, ¿qué pensás, Julián? ¿Qué esperás como joven, como dirigente juvenil del radicalismo, de esta democracia para los próximos años? Es un momento de grandes desafíos. Tenemos problemas los argentinos, pero si uno mira internacionalmente tenemos valores y bueno, un capital humano muy importante, ¿no? Y además uno mira lo que está pasando en Medio Oriente o en Europa con guerras, ¿no? Con esta retórica belicista, supremacista que se da en distintas partes del mundo y quizás uno de los activos más importantes que tenemos en Argentina, en Latinoamérica, es la paz, ¿no? Entonces es algo a proteger, mejorando por supuesto la calidad de vida de la población. Sí, totalmente. Yo la respuesta la dividiría en dos partes. La primera es que estos 40 años significan una bisagra en lo que fue gran parte de la historia de nuestro país, por lo menos durante el siglo XX, donde, como te decía, había proscripciones, había violencia, claro. Había violencia política, había intervenciones de provincias, de sindicatos. Sí. En su último discurso ante la Asamblea Legislativa, Alfonsín decía, está bueno que nos parezca natural que no haya sindicatos, provincias, universidades intervenidas. Pero eso durante la historia argentina no era natural. Entonces, llevamos 40 años donde ese tipo de convivencia, al menos en esas instituciones, sigue siendo en paz, con democracia, con cosas para trabajar. Pero está la otra parte, que tiene que ver con que hay problemas que no se han resuelto, con la pobreza, con la indigencia, con las problemáticas sociales que hoy afligen a muchos compatriotas. Sí. Y ese es el desafío que nosotros estamos dispuestos a encarar, que me parece que como nación tenemos que encarar con mucha responsabilidad y con mucha sensibilidad. Una frase que decía Alfonsín en sus discursos: en la Argentina hay hambre no porque falten alimentos, sino porque sobra inmoralidad. Y eso creo que es todo un mensaje, al menos a mí me llega mucho eso porque yo entiendo que uno como dirigente político tiene que tener una manera de conducirse en la sociedad que tiene que ver cómo vive la mayoría. Yo, Luis, ando en transporte público o me tomo un taxi, no tengo un auto particular, tengo problemas para pagar el alquiler como le pasa a muchos argentinos hoy. Por suerte tengo para comer todos los días, pero después vivo en un barrio común, como viven la mayoría, y la mayoría de los dirigentes que conozco del justicialismo, incluso del radicalismo, del socialismo, transitan la ciudad tranquilamente. Y eso no es poca cosa, porque también estos actores que cuestionan la educación también cuestionan la política. Yo no voy a hablar por todos los políticos, seguramente habrá quien no hace las cosas bien y para eso también no solo está la herramienta del voto, sino también hay otras herramientas institucionales para intentar trabajar sobre esos problemas. Pero conozco muchos dirigentes que viven la vida con mucha humildad, con mucha sencillez y que me parece que son un aporte importante, hacen aportes importantes para intentar resolver esos problemas. Y ese creo que es el principal desafío, que a veces es un deseo, porque muchas veces es un deseo de decir, a mí me gustaría que en la Argentina no haya hambre, que todos los niños y niñas puedan estudiar, que puedan tener una casa propia. El otro día me hacían
en un programa de radio me hacían una pregunta que me parecía, a mí me gustan los superhéroes, siempre lo hemos hablado. Sí, sí. Y me decían, si vos fueras presidente y tuvieras un superpoder, ¿qué harías? Bueno, dije yo. No sé, a mí me gustaría ver si siendo presidente no se puede garantizar una vivienda digna para todos los argentinos y las argentinas, por ejemplo. Estaba bien, era una expresión de deseo, ¿no? Claramente, porque en el medio está la política y en el medio hay un montón de intereses que juegan en eso. Pero conozco mucha clase de dirigentes que trabaja en ese sentido. Y si logramos todos unificar cada banderita partidaria, dejando encima siempre la banderita celeste y blanca, encabezando esa reparación nacional, me parece que los resultados en algún momento van a llegar. Por ahí viene seguramente la cuestión, Julián, ¿no? Dejar lo faccioso, lo sectorial, que bueno, que tiene que ver con ese pasado más vinculado a las interrupciones institucionales y que también en parte subsiste, ¿no? Hay que corregir esta vocación de desunión y transformarla en una vocación de unidad, ¿no? Hacia objetivos comunes. Gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Luis. Seguimos.